Bienvenido a una reflexión sobre Colombia y el cambio que está comenzando. Si usted escucha a un grupo grande de personas que quiere ser candidatos o candidatas a la presidencia en el 2026, se dará cuenta que aun cuando ellos todavía no digan que son oficialmente candidatos, se dará cuenta, que todos ya están diciendo que Gustavo Petro es un comunista, que es un aliado de Maduro, del ELN y etcétera. Piensan que como esa fórmula le funcionó a Donald Trump al decir que los gobiernos anteriores habían traicionado al pueblo norteamericano y que eran comunistas, como se lo dijo a su a la a la candidata del Partido Demócrata Kamala Harris. Entonces aquí también quieren usar el mismo miedo. Así ellos critiquen el miedo como herramienta política civilizada, la están usando porque lo que quieren es el poder político nuevamente. En alguna reflexión anterior decía que si usted suma todos los intereses de esa cantidad de personas que hoy ya están hablando y que muy posiblemente la mayoría serán candidatos, si suma los intereses de todos ellos, no suman los intereses del 2-3% de los colombianos, sino el 2% de los colombianos. Es decir, a la inmensa mayoría nos dejan por fuera. ¿Qué quieren buscar todos ellos? Al final, para bienestar de ellos tendrá que haber uno, porque si no va a ser muy difícil que pasen a segunda vuelta. Pero ¿qué es lo que quieren ellos en esencia? Instaurar el orden que había en Colombia antes del 2022. Llevar ese orden, ese país que le entregaron a Gustavo Petro, volverlo a retomar, volverlo a tener el control de lo que ellos llaman instituciones democráticas. Ya me referiré a este punto en unos minutos. Quieren entonces que vuelvan a tener una alianza funcional, unas prácticas cotidianas en las que las conversaciones entre el político, el presidente, sus ministros, los altos funcionarios, los congresistas, conversen con las personas que tienen más poder económico. Y en Colombia hay dos grandes grupos que tienen poder económico. Los que lo han hecho pagando y haciendo lobbying en el Congreso para hacer leyes que les favorezcan sus negocios, y toda esa gama de negocios asociados al narcotráfico. Ambos tienen mucho poder económico, ambos están aliados funcionalmente, a veces personalmente, pero funcionalmente con el Estado colombiano. El último ejemplo, por si nos faltaran ejemplos frecuentes, el último ejemplo, el de Pitufo, un contrabandista que según los mismos medios que tratan de ocultar y a veces pintarnos el país de antes del 2022 como el que iba en la senda del progreso despacio, pero ahí iba. El último entonces, Pitufo, quien durante 38 años ejerció el contrabando
obviamente teniendo en su nómina, no formalmente por supuesto, teniendo en su lista de los funcionarios que mejor le ayudaban a entrar sus cargamentos de contrabando a Colombia. 40 años es mucho, 4 décadas. Sumemos 25 de este más 15 del anterior. Es decir, desde los años 80 este hombre, no digamos que se le facilitaba, no, debió ser al comienzo muy difícil encontrar los funcionarios a quienes pagarles regularmente para poder entrar sus cargamentos de contrabando. Pero después de 40 años o durar 40 años en esa actividad, quiere decir que el dinero que acumulaba le servía para pagar a cada vez más altos funcionarios para poder entrar más cargamento de contrabando. Es una economía. Si no hubiera sido un gran negocio, pues lo habría dejado. Ese es el ejemplo último que tenemos de quienes regresarán al poder, no a las sillas ni a los cargos políticos, no. Estos poderosos, el ejemplo de Pitufo es elocuente. Él no tiene un cargo político. Él no se ha lanzado al Congreso ni ha sido alcalde, pero con su poder económico controla a las personas que se van a elegir, les da para sus campañas, una vez ganan, les obliga, les pide el favor, como sea, yo no conozco los términos en los que conversan los mafiosos con los políticos, pero hacen sus leyes para beneficiarlo y ponen en los puestos, en el caso de Pitufo, en las aduanas a las personas que ellos saben que les van a permitir continuar en su actividad de contrabando, más quién sabe qué otros negocios debe tener el señor Pitufo. Yo no estoy excluyendo, o estoy incluyendo o diciendo que Colombia de antes del 22, todas las personas asociadas al poder tuvieran esta mentalidad que acabo de describir. No. Creo que todos conocemos personas que han tenido cargos públicos, que son personas correctas y que han tratado de hacer muy bien su trabajo. Lo que yo le reclamo a estas personas, y lo hago con frecuencia cuando estoy en algunos sitios de trabajo, es que hay elementos que son prioritarios cuando se está hablando de progreso de un país. Yo no puedo creer que haya quien defienda el progreso de Colombia hasta el año 2022 en términos de infraestructura, por ejemplo, acueductos, alcantarillado, carreteras. No puede ser posible que alguien defienda ese ritmo al cual íbamos construyendo esa infraestructura de un país. No puede ser posible que alguien defienda esa lentitud con la que se atendía la educación de los campesinos. No puede ser correcto que alguien defienda que la reforma agraria es un imposible en Colombia. No es correcto que alguien defienda una ley 100 como la conocí, aquí la he defendido muchas veces, en su estructura, en su norma, en su espíritu. Que alguien defienda que eso que se construyó a partir de una ley tan especial sea correcto. No puede ser que alguien defienda, que conozco personas con quienes trabajé en la reglamentación de la ley 100. No puedo creer que defiendan en lo que se convirtió la ley 100. Entonces estamos frente a unas personas que debemos convencerlas de que el cambio debe continuar, que esta primera etapa es la más difícil. En esta primera etapa hemos conocido con los tantos ejemplos, el último Pitufo, cómo funcionaba Colombia antes del 2022. Y no es con subsidios que progresa un país, no es regalando dinero, no, es educando a todos, porque todos tienen la misma capacidad para educarse
y desarrollar sus talentos naturales, convertirlos en fortalezas y contribuir desde lo mejor que tienen. Pero para eso tiene que haber un Estado que eduque masivamente. Dije hace unos minutos que me iba a referir a la estructura o a la democracia, a las instituciones democráticas que estos candidatos todos que acusan a Petro de comunista y de aliado con Maduro están queriendo defender. Pues sepa usted lo siguiente, si usted revisa las revoluciones de la segunda mitad del siglo XIX en Europa, personas como los que hoy y los que construyeron la Colombia que entregaron a Petro en el 2022, esas personas se oponían a la democracia en Europa. Se oponían al voto popular. Se oponían a los derechos de los trabajadores. Estas mismas personas que hoy acusan a Petro de comunista, si hubieran nacido o ellas mismas en la segunda mitad del siglo XIX, se habrían opuesto a la democracia, porque no querían darle el voto al trabajador, no querían dárselo a la mujer, no querían educar a los niños, querían dejarlos trabajando en las fábricas en Inglaterra. En Inglaterra el voto solamente se consolidó hasta 1929. Muchos de sus abuelos y bisabuelos nacieron por esas fechas. Y era la potencia, la civilización del mundo. Téngalo muy en cuenta. Estas personas que hoy acusan a Gustavo Petro de comunista se hubieran opuesto a la democracia porque era un avance, era un cambio, era llevar derechos a los trabajadores, era darle el voto a los trabajadores. No se le olvide ese detalle. Finalmente, debemos ser mucho más firmes, con nuestros argumentos más bien organizados, pensados, reflexionados para avanzar en el cambio, porque el triunfo de Donald Trump está dándole ilusiones, está poniendo a imaginar a todas esas grupos políticos y económicos que creen que viene la era dorada, están animándose a construir unos países en muchas partes del mundo en los cuales se nieguen los derechos de los trabajadores, se nieguen los derechos a la educación. Si usted vuelve a escuchar, y permanentemente estamos escuchando lo que decide Donald Trump, claro, ahí vemos los que ya están en Colombia prácticamente siguiéndolo, arrodillados, sin ningún tipo de molestia, ya están sintiendo que ese es el hombre que va a construir una nueva era en el mundo. Pues desde el punto de vista histórico es casi delicioso presenciar cómo surge de vez en cuando personajes en la historia que han querido apoderarse del mundo, han causado mucho daño, han sido electos popularmente y después la historia, unos siglos después o décadas después, se pregunta y le pregunta a los pueblos cómo eligieron a un personaje tan peligroso como esos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.